Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea Argentina, otra edición. Hoy estamos sin Nico, que está de viaje por los Estados Unidos. También Carola está por allá, así que trataremos de defendernos solos. En la última semana ha habido una cantidad de novedades muy importantes, sobre todo por la relación del gobierno con la economía. Cristina Kirchner decidió cruzar una barrera que Néstor Kirchner se cuidó siempre de cruzar, con un temor reverencial que tenía él por el sistema financiero, por la relación de la gente con los bancos, por ese vínculo absolutamente decisivo, intangible, riesgoso, que es la confianza de la gente en los bancos. Bueno, Cristina tiene menos pruritos y avanzó sobre el Banco Central y se plantea otra política respecto de las finanzas y respecto sobre todo del crédito. Ahora, me parece que este avance que supone excluir del gobierno a una de las voces que dentro del gobierno expresaban los criterios del mercado, que es Juan Carlos Fábrega, requiere una explicación más general respecto de cómo el gobierno mira la economía. ¿Por qué? Porque es una decisión la que tomó la presidenta que va una vez más en contra de las expectativas que podían tener los operadores económicos respecto del gobierno. Yo recuerdo siempre una pelea de Nicolino Loche. Nicolino Loche era un boxeador que, como muchos de ustedes recordarán, se caracterizaba no por golpear, sino por evitar que lo golpeen. Vamos a estar con un mendocino hoy que seguramente lo va a recordar más que yo. Pero una vez, Nicolino, en una pelea memorable, debió ser molido a palos. Lo felpearon. Y cuando terminó la pelea, un rato después, un periodista le dice, ¿qué pasó, Nicolino? Y Nicolino contestó, es que el otro era tan malo que no le pude adivinar un solo golpe. Bueno, esta es la relación que existe hoy entre el mercado y Kicillof, entre Kicillof y el mercado. Yo no estoy diciendo que ni el mercado ni Kicillof, ninguno de los dos sean tan malos que no se puedan adivinar los golpes, pero sí que hay una fractura ideológica. Hay dos formas muy distintas de interpretar el fenómeno económico. Y a mí me gustaría poder esta noche reconstruir, en la medida de lo posible, cuáles son las tres leyes a partir de las cuales el gobierno mira la economía. Que él ha mirado durante todos estos años, pero que se ven acentuadas ahora en la medida en que los problemas parecen ser más acuciantes, parecen ser más exigentes. La primera ley, podríamos decir que es esta, todo es política. Es decir, no hay ningún aspecto, ninguna dimensión, ninguna lógica en la vida social que no sea susceptible de ser disciplinada, encuadrada, modelada por la voluntad del que manda. Cuando el kirchnerismo dice Néstor reivindicó la política, está diciendo precisamente esto. Es decir, la política le ha restado autonomía a muchas actividades que pretenden tener cierto grado de autonomía respecto de la política, como por ejemplo los negocios, el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay un problema, el problema, por ejemplo, supongamos una crisis energética, una corrida cambiaria, un problema de caída en el nivel de actividad, alta inflación, bueno, normalmente los especialistas y el mercado, ¿qué opina? Que esos problemas son la manifestación, el síntoma de una cantidad de variables que se han desequilibrado por la operación no de nadie en particular, sino de infinidad de actores, de personas que toman decisiones en la vida económica y que terminan en la orientación de esas decisiones por una mala política, generando un desequilibrio. Bueno, Cristina ve las cosas de otro modo. Cuando hay un problema en el mercado, lo que hay es un desafío a su voluntad política, no hay otra cosa que política. Los que dicen que es un problema técnico, como digo yo esta noche, en realidad estamos enmascarando, en favor de esos que se insubordinan políticamente, una especie de complot. Por lo tanto, si lo que hay es un conflicto político y una voluntad que se pone a otra, para resolver los problemas, lo que se necesita es más política, más Estado, más recursos. Quiere decir que los que le recomiendan a la presidenta que haga un ajuste fiscal, como le recomendaba Fábrega, en realidad le están tirando una cáscara de banana. Le están diciendo, renuncia a aquello que te va a hacer doblegar el problema, resolverlo, que es la política, el Estado, tu voluntad. Primera ley. Segunda ley,
hay un enemigo, está ligada con la anterior, y ese enemigo está oculto. Esto está muy descrito en la literatura que estudia las relaciones entre la psicología y el poder. Hay libros fantásticos sobre el tema. Hay un autor que se llama Gerald Post, que escribió un libro que se llama La evaluación psicológica de los líderes políticos, un libro que lamentablemente no fue traducido al español. Y Post, que tiene un instituto de estudios de psicología y poder en la Universidad de George Washington, describe 3 personalidades en relación con el poder. Y aclara, no estoy hablando de enfermos, no estoy hablando de psicóticos, no estoy hablando de personalidades plenas, son tendencias, rasgos predominantes, que además dependen mucho de cuál es el país donde funcionan, la edad del personaje, pero básicamente tendríamos, según este autor Gerald Post, 3 formas de personalidad en relación con el liderazgo, con el poder, con el entorno. El narcisista, Post no lo sabe, yo se lo digo, Menem. El obsesivo compulsivo, tampoco Post lo sabe, de la Rúa. Y el paranoide, es decir, aquel que interpreta que los problemas de la realidad son la derivación de la operación muy inteligente, extraordinariamente sobresaliente de un enemigo oculto, los Kirchner. ¿Cómo piensa este tipo de personalidad? ¿Cómo piensa este tipo de líder, según este libro? Bueno, primero, como decíamos, la realidad se organiza alrededor de un enemigo al que habitualmente dotan de una capacidad extraordinaria. Hace cosa de un año, ahora se ve que dejó de serlo, Mañeto era este enemigo. Entonces Mañeto una tarde fue capaz, en la interpretación de Cristina, de organizar un paro de Moyano, producir una corrida cambiaria y además dictarle la pregunta que tenía que hacer en el momento oportuno al chico que le estaba interrogando en Harvard. Ahora, como es tan inteligente ese enemigo, en realidad tiene la capacidad de infiltrarme. Quiere decir que entre todos los criterios que puede tomar un líder para reclutar personal, este tipo de líder privilegia un criterio, la lealtad. La cuestión no es técnica, porque ya dijimos que era todo política. Por lo tanto, lo que tengo que tener es incondicionales, a los que por las dudas mido todos los días, pongo a pruebas todos los días con pequeñas humillaciones que van dando un entorno cada vez más homogéneo, cada vez más subordinado, cada vez menos creativo, cada vez más mudo. En la medida en que los problemas se vuelven más complicados, bueno, es evidente que el enemigo está poniendo más carne en el asador. Por lo tanto, necesito no solamente gente más subordinada, y cambio a Fábrega por Vanoli, sino que además hablo con menos gente. Hablo con la gente que realmente entiende lo que está pasando, que son muy pocos. Esto entraña una versión totalmente elitista de la política, porque al final, solo 2 personas entendemos lo que verdaderamente está pasando, el enemigo y yo. Los demás son, como dijo la presidenta en un Twitter la semana pasada, pobres títeres de un teatro que nunca van a llegar a interpretar. Son cada vez más millones los títeres de ese teatro, mientras ella queda sola, ahora con un nuevo enemigo que son los bancos. Tercera ley. Los problemas no son el resultado de lo que hemos hecho mal, sino que son el resultado de lo que todavía no nos han dejado hacer. Y esta es la ley de Kicillof. Fíjense que cada vez que no se produce un pronóstico de los que él calculaba, en vez de revisar su estrategia, lo que hace es apelar a una nueva regulación, pedir un nuevo instrumento. Y esto no es solamente una relación que rige el vínculo entre el Estado, el gobierno y la sociedad. Rige el vínculo entre Kicillof y la presidenta. Es decir, cuando las cosas no salen, bueno, y si no me das el Banco Central, ¿cómo voy a hacer, Cristina? Y ahora le va a pedir, anoten, la AFIP y la ANSES. Es decir, hay 2 funcionarios que ya tienen el cuello marcado. Uno es Bocio y el otro es Echegaray. Porque sin esos instrumentos tampoco va a andar lo del mercado cambiario. Mientras tanto se van sumando enemigos al complot. Hoy se sumó otro. Las empresas navieras, las 4 más importantes, le avisaron ya a la Cámara de Exportadoras que el flete de los barcos no lo quieren cobrar más acá en pesos. Lo quieren cobrar afuera en dólares. En dólar blue, no, en dólares. Un solo tipo de dólar que es el que hay afuera, que es verde. Bueno, eso supone una noticia
de enorme magnitud, muy delicada, muy inquietante, para un país que no solamente tiene entre sus principales actividades la exportación, estoy hablando no solo de las economías regionales, hablo de las exportaciones de soja, sino para un país que necesita imperiosamente de las exportaciones porque es un país al que le faltan dólares. Mientras tanto, el gobierno va ensayando nuevas regulaciones, ahora regula el crédito, nos propone que quiere crédito barato, por lo tanto le van a hacer prestar a los bancos a pérdida, los bancos no van a querer perder, no van a querer recibir los depósitos, como no van a querer recibir los depósitos, la gente con esa plata para preservarse de la inflación irá al dólar, la profecía autocumplida, viste que todo cierra, todo hace juego con todo, como dice la presidenta, y mientras tanto, ¿paga el pato quién? No solo la gente en general, todos nosotros, el peronismo. El peronismo está sufriendo hoy la doble Nelson de dos personajes que sin saberlo forman parte de un complot. Y son Kicillof y Massa. Kicillof lleva adelante una política económica que va a llevar la recesión a un nivel tal que es muy probable que la base electoral del gobierno empiece a resentirse y empiece a mandarle votos a otro peronista, que ayer se sacó una foto con Gerardo Morales. Y todo el mundo está pensando qué dirán los radicales. Se lo vamos a preguntar después a Sanz de esta foto con Morales. ¿Qué dirá Unen? ¿Qué dirá Lilita? Y yo me hago otra pregunta, que es ¿qué dirá Fellner? Es decir, ¿qué dirá Fellner de que Massa, el gobernador de Jujuy, le traslada a su provincia la fractura de la provincia de Buenos Aires? Es decir, Fellner está atrapado ahora por Kicillof, que le resta votos con su política económica, y por Massa, que le resta votos por su política electoral. ¿Habrá algún momento en que el peronismo se siente delante de la presidenta para plantearle estos problemas? Hasta donde veo, creo que no. Vamos a hablar con Sanz. Ernesto. ¿Qué tal? Me he traído puesto un aparatito. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, buenas noches. Bueno, ¿has dormido después del viernes? A ver, Sí. Contame cómo fue tu semana previa al acto del viernes en el Luna Park. Parece que pasó un siglo, ¿no? ¿Sí? Sí. No, fue una semana muy intensa, porque además para mí ese acto significaba muchas cosas. Significaba el respaldo federal de un partido federal como el radicalismo. Ahí hubo en el Luna Park el viernes gente de todas las provincias argentinas, de todas, no faltó de una sola provincia una delegación. Y eso yo quería que existiera ese mensaje porque... ¿Por qué? Primero por las fotos de Massa. No, vamos a hablar de eso. No, primero porque el radicalismo tiene que poner sobre la mesa hoy, y la sociedad tiene que entenderlo, que el valor de una construcción federal es un valor importante para gobernar el país. Para gobernar el país. Si las delegaciones de las provincias, vos las completás con las caras de los candidatos a gobernadores que había ahí, candidatos a intendentes que había en ese acto, vos tenés una fortaleza que ninguna otra fuerza, salvo el peronismo, si estuviera unido, si estuviera unificado, no unificado es otra cosa, pero ninguna otra fuerza Unificado vos querés decir si no hubiera habido una fractura el año pasado. Claro, una fractura, exactamente. Ninguna otra fuerza opositora al gobierno puede exhibir esa fortaleza del radicalismo. Y por otro lado, desde la cuestión, si vos querés, más egoísta, más individual, porque tampoco hay muchos candidatos a presidente, ni adentro de UNEN, ni afuera de UNEN, que puedan exhibir esa fortaleza territorial. Porque acá de lo que se trata no es solamente decir yo quiero ganar una elección, sino yo quiero gobernar la Argentina y cuál va a ser el respaldo que voy a tener para gobernar esa Argentina. Ahora, a mí me gustaría que cuentes sintéticamente qué va a pasar, cómo te imaginás vos el camino que te lleva a la presidencia. Cosa que creo que hasta ahora no sé si has explicado sistemáticamente. No, a ver, yo formo parte de un espacio. Ese espacio es el Frente Amplio UNEN, es un espacio de diversidad donde mi partido ejerce un liderazgo, ejerce un protagonismo importante, pero es un espacio común con otros partidos políticos. Cuando vos me dices en la Argentina, no a personas, sino a espacios, es decir, le preguntás a la gente, a ver,
en agosto del año que viene, que va a ser la primera convocatoria que va a tener el ciudadano, ¿a dónde piensa usted ir a participar? ¿En qué coalición? ¿En qué partido? ¿En qué interna? Bueno, los dos grandes espacios que se llevan la mayoría de las opiniones son el Frente para la Victoria, que tiene varios candidatos, todavía no ha resuelto su liderazgo, y el Frente Amplio UNEN. Y en ese caso, tanto Massa como Macri pagan el precio de no tener con quién competir. Si vos a su vez ves que el panorama político hoy está fragmentado en 4 fracciones, los dos que se llevan la mayor cantidad de adhesiones en esa primaria son los dos que pueden ir al balotaje. Por lo tanto, lo que estás diciendo es que cuando se hace una evaluación de lo que va a pasar en las elecciones de octubre, hay un olvido de lo que va a pasar en agosto. Exactamente, para mí agosto es central. Agosto es central. Es más, creo que agosto, más que una primaria, va a ser una verdadera primera vuelta. Y los dos que queden en esa competencia van a ser los que luego van a polarizar con el voto útil y van a ir a octubre ya prácticamente compitiendo. Yo creo... Ahora déjame complicarte el problema. Sí. Supongamos que eso es así. Sí. Es decir, que nosotros llegamos a agosto, todo el mundo descontó, los analistas, las encuestas, todo el mundo descontó o menospreció el valor que tiene una organización de carácter federal, una estructura política. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Si uno quiere entender cuál es el valor de las encuestas en el mundo político, tiene que irse el domingo a ver qué pasó en Brasil. ¿Alguien pensaba que Aécio Neves iba a ir a un balotaje? Nadie lo tenía. Mira cómo terminó. Por eso el valor de las encuestas es tan relativo en términos de individualidades, ¿no? Vuelvo al argumento. Sí. Entonces todos miramos las encuestas, supongamos que es así, las encuestas me dicen Massa, Scioli, supongamos, Macri. Me levanto el lunes siguiente a la elección o esa misma noche en la elección de las PASO y me aparece un candidato de UNEN, supongamos que sos vos o es otro. Eso es un problema, porque va a tener ese candidato muy poco tiempo para celebrar un pacto electoral pleno con una parte del electorado. Sí, a ver, relativamente es un problema. No, relativamente, porque si se polariza esa elección, el electorado que supuestamente te tiene que depositar en el gobierno, que sería el electorado que quiere un cambio en la Argentina, inmediatamente por el voto útil se va a identificar con el que haya salido primero o segundo. En este caso, si yo represento a esa expectativa de cambio con UNEN, se va a polarizar a partir de UNEN. Y creo que ahí ya empezás a celebrar ese acuerdo político que te permite tener la fortaleza social para gobernar la Argentina, que luego se tiene que consolidar en octubre y que podría llegar también a consolidarse en una segunda vuelta, en un balotaje. Yo no lo sé, eso es posible en la Argentina, pero de todas maneras me parece que la expectativa de cambio empieza a consolidarse ahí y yo tengo mucha fe en que UNEN puede ser esa variable y que dentro de UNEN el candidato que más fortaleza tenga en términos colectivos, ese puede llegar a ganar la interna. Y por eso para mí era muy importante lo del viernes pasado. Vos no tenés el nombre de tu vice. No, y no lo voy a tener. ¿Y el identikit? A ver... ¿Cómo te gustaría que fuera? Creo que no, el vice en general, como yo me lo imagino, en cualquier fórmula y en la mía también, es alguien que tiene que complementar las debilidades del candidato. Es decir, si yo tengo debilidades geográficas o territoriales, el vice es una posibilidad. Si yo tengo debilidades en algún sector de la comunidad de no penetración, de no llegada, el vice tiene que completar eso. En definitiva, una fórmula de presidente y vice tiene que ser una amalgama entre las fortalezas y las debilidades mutuas de los dos candidatos. No elegiría un vice por amistad, jamás. No lo elegiría porque me caiga más o menos simpático. Lo elegiría pensando en que ese vice es la complementación ideal no solo para ganar una elección, sino para gobernar la Argentina. Y gobernar la Argentina que viene, Carlos, no va a ser una cosa, no va a ser un juego de niños. Gobernar la Argentina Ahora vamos a hablar de eso. Gobernar la Argentina que va a dejar el kirchnerismo va a ser una Ahora vamos a hablar tarea de eso. titánica. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo pensás que tienen que resolver ustedes el gran agujero negro de la provincia de Buenos Aires? Mira, eso se resuelve por arriba y por abajo.
A ver, por arriba, digamos, con la fórmula presidencial y con la labor de UNEN en las candidaturas presidenciales y la primaria de agosto, tenemos que generar mucha expectativa y mucho entusiasmo. Y por abajo, con la fortaleza de los candidatos locales. Candidatos locales que en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la Buenos Aires del campo, vamos a tener y muy buenos porque hoy hay muy buenos intendentes. Donde estamos, donde necesitamos consolidar esas candidaturas es en el Gran Buenos Aires, y en el Gran Buenos Aires van a aparecer candidatos nuevos, van a aparecer candidatos referentes de la sociedad, referentes de la comunidad, que van a aparecer de la mano de algunos de nosotros, de los candidatos presidenciales, o van a aparecer espontáneamente. Pero yo te puedo asegurar que en esa conjunción de arriba y abajo nosotros vamos a suplir la falta de un candidato, por ejemplo, un candidato a gobernador que sea número opuesto. Ese es el tema. Después vamos a hablar de la foto de Morales con Massa, pero antes me interesa más otro tema, que es lo que dijo Morales de por qué él se juntaba con Massa. Y creo que pasó inadvertido por un poco la vorágine de la foto. Y dijo algo que pocas veces se escuchó en los últimos tiempos, o que se dice por primera vez. Dijo, yo me junto con Massa porque tenemos que empezar a hablar entre nosotros porque este gobierno está chocando la economía contra una pared. ¿Vos crees que eso es así? Sí. Es decir, que estamos económicamente en una situación complicada o dramática. No, a ver, estamos en la transición de complicada a dramática. No sé cuán cerca de uno u de otro extremo, pero lo cierto es que estamos en una situación grave. El discurso de la presidenta del martes pasado fue un punto de inflexión. Si alguien pensaba que podía haber alguna corrección de rumbo equivocado, si alguien pensaba que podía haber una oxigenación de gabinete, una recomposición de alguna de las tantas falencias, bueno, pues ese día quedó absolutamente defraudado, y lo que la presidenta dijo es: yo voy a apretar el pie en el acelerador, vamos a ir a fondo, aunque estemos equivocados, vamos a seguir gobernando para una minoría del 20, 22, 23, 20, lo que vos quieras, pero que no es más del 25%, nos vamos a olvidar del otro 70 y pico por ciento, vamos a fidelizar y vamos a mantener en un tono épico, con un relato cada vez más profundo a esa minoría, y que sea lo que Dios quiera, y que le pase a la Argentina lo que le pase. Me parece de una enorme irresponsabilidad, de una enorme mediocridad, alejado absolutamente de un estadista. La presidenta está siendo jefa de una facción, y de una facción cada vez más minoritaria, no una presidenta del total de los argentinos, y eso está llevando a que los datos objetivos de la economía, acordate de aquella frase de Paul Samuelson, en economía se puede hacer casi todo. Hay algo que no se puede hacer, que es evitar las consecuencias. Entonces, lo que no se puede es evitar las consecuencias de la decisión de echarlo a Fábrega y de ponerlo a Vanoli. No se puede evitar las consecuencias de... ¿Vos lo conocés bien a Fábrega? Sí. ¿De antes de este gobierno? Mucho, hace muchos años. Sí, te cuento de cuándo. A ver, cuando me recibí de abogado, hace 30... muchos años. Hace 30 y pico de años, Juan Carlos era el gerente de la sucursal San Rafael, de mi ciudad. Así que a partir de ahí le seguí toda la carrera. ¿Hablaste con él en los últimos tiempos? Sí. ¿Y qué imagen te transmitía de la situación del gobierno? A ver, él es muy prudente, y aún con un opositor como yo, que tenía la posibilidad de dialogar con él, siempre respetando la prudencia de ser funcionario. Pero yo le leo, le podía leer muchas veces lo que él me quería decir. ¿Qué es lo que yo noté? Que lo que los diarios decían y los analistas hablaban de que había una puja entre dos visiones, era cierto, una puja entre dos visiones. Y mientras en esa puja la presidenta podía arbitrar de alguna manera acomodando las cargas, ahora hubo un momento donde la presidenta tuvo que decidir. Y como el cuento del escorpión y la rana, la presidenta decidió por su propia genética. Lo echó al que servía, lo echó al que mandaba mensajes de racionalidad, de sentido común, y se quedó con todo probablemente fuera un infiltrado, ¿no? Fábrega.
Sí, sí, yo creo que el gobierno lo piensa así, digamos. Es un hombre que, fíjate qué casualidad, no repite lo que dicen los banqueros. Está clarísimo que es un infiltrado de los banqueros, que no entiende que acá hay un problema y trabaja para el enemigo. Bueno, Por eso pone al frente del te Banco escu- Central. te escuché muy atentamente las tres leyes y efectivamente hay una que la de echar las culpas a otros y ver infiltrados en las propias filas es una paranoia absoluta. Bueno, Vanoli pareciera que viene a desbaratar un complot, no a hacer política monetaria. Claro, sí, sí, ¿no? sí, es cierto. Bueno, desde ya te adelanto que no va a contar con el voto, por lo menos del bloque del radicalismo, ni por casualidad. Nosotros creemos que el Banco Central está para otra cosa, no para hacer obsecuencia y seguidismo de las locuras del Ministerio de Economía. ¿Tampoco ves una dificultad que pueda tener el gobierno tipo reposo para hacer pasar al acuerdo del Senado? No lo creo, no lo creo. No lo creo. Fíjate, mira, hay mucha gente que me pregunta y se pregunta, y seguramente vos también te lo preguntarás, ¿por qué razón, aún en un final de época o de ciclo, como se le llame, el gobierno sigue teniendo esa mayoría, cada vez más ajustada, pero sigue teniendo esa mayoría para poder sacar las leyes? Hay un grupo, un núcleo duro de convencidos, sí, que esos votan porque votan y están convencidos. Pero hay otro grupo grande en donde la disciplina fiscal ha llegado a límites ya... por las provincias, vos decís. Sí, total. Mira, nosotros mañana vamos a discutir la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos fue un ejemplo claro, concreto, de cómo el gobierno puede disciplinar a gobernadores que supuestamente son gobernadores que deberían tener algún resto, ¿no? Porque son todos los gobernadores petroleros. Bueno, pero hubo extorsiones vergonzosas, ¿no? Vergonzosas. A ver, 10 días antes de la firma del acuerdo, el gobierno llama a todas las provincias que tienen deudas, que son prácticamente todas, y justo no llama, no la sienta a la mesa para refinanciar deudas a los gobernadores de las provincias petroleras. Querés apriete y querés señal más extorsiva, pública que esa. Entonces, después que los gobernadores vienen con la lengua afuera y firman el acuerdo de los hidrocarburos, 3 días más tarde los llama para hacerlas refinanciar la deuda. Que parezca un accidente. Claro, que parezca un accidente, ¿no? Ahora, esto, llevado al plano de las votaciones del Congreso, es la disciplina fiscal que hoy... Mira, hace varios años el federalismo de humillación se consolidaba cuando los gobernadores venían a golpear las puertas, pero para ver quién se llevaba algo de la torta que había, que se repartía para hacer obras. Entonces se llevaban bajo el brazo alguna obra. Los amigos una obrita más, los enemigos nada. Pagar sueldos. Hoy viene a golpear las puertas para pagar sueldos. Última pregunta y nos estamos... Me hacen señas... Morales Massa. La última pregunta era... Vos hiciste un planteo hoy que lo vi en los portales de noticias diciendo, bueno, hay provincias donde el sistema está tan feudalizado que solo se puede... Ahora, yo creo que igual esa realidad genera ruidos, ¿no es cierto?, en la coalición de ustedes. Sí, a ver, genera ruidos, pero no debería ser así. ¿Por qué? No debería ser así, porque eso es no comprender lo que es un partido y un frente nacional y federal, que tiene que conservar una propuesta nacional y ser competitivo en lo nacional, pero a la vez esa competitividad te la da la fortaleza en las provincias y sobre todo en las provincias en donde hay hace 32 años un mismo gobierno, de un mismo partido, de las mismas personas, de las mismas familias. A ver, pensar que vos vas a cambiar la Argentina populista, la Argentina de la mediocridad y de la decadencia, solamente cambiando el gobierno nacional y después quedándote sin fortaleza en las provincias, eso es tener una visión muy pequeña. Entonces, tenés que hacer las dos cosas acompasadas. Tenés que ayudar a que haya candidatos. Fíjate vos, yo, presidente del radicalismo, todos los tipos que hoy en las provincias están combatiendo a los regímenes feudales populistas son todos radicales. En Formosa, en Santa Cruz, en La Rioja, en Jujuy, en Tucumán, en Catamarca, si vos querés. Todos son radicales, todos son radicales. ¿No te ofende que se saquen fotos con un candidato que competirá con vos más adelante? No, porque es una foto, porque el mismo tipo que se sacó la foto, Gerardo Morales, que dijo claramente, agradezco que Sergio Massa haya venido a Jujuy a apoyarme para ser gobernador, pero yo soy radical, estoy en el Frente UNEN y además tengo candidato a presidente, que era yo. Muchas gracias, Ernesto. Seguimos enseguida con Odisea y vamos a meternos ahora en Brasil, donde hubo elecciones.
La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Hubo elecciones este fin de semana en Brasil, una primera vuelta, yo diría un poco sorprendente, salvo que uno siguiera muy de cerca el tema, porque en el debate presidencial que se realizó el jueves a la noche, bueno, se destacó muchísimo a Aécio Neves, que es el candidato de la socialdemocracia brasileña, y las encuestas que se publicaron en Brasil el sábado ya daban que la curva de Neves se cruzó con la curva de Marina Silva, que venía cayendo desde hacía por lo menos 2 semanas. Vamos a analizar qué significa esto con un experto en la política brasileña, en la política regional y en la diplomacia argentina, que es el embajador Juan Pablo Lolé. ¿Cómo estás, Poli? Muchas gracias por invitarme, Carlos. El embajador Lolé fue embajador en España, fue embajador en la UEA y fue embajador en Brasil, el primer embajador de Néstor Kirchner en Brasil. Y empezaría por lo anecdótico. A mí me gustaría que vos nos contaras qué significa Brasil para el kirchnerismo, para la cabeza de Kirchner y eventualmente para la cabeza de Cristina, si fueran dos cosas distintas. Bueno, yo creo que en su origen, cuando la gestión de Néstor Kirchner comenzó, había una gran predisposición hacia Brasil, porque Brasil, y sobre todo el PT, lo veía a Menem, o la reelección de Menem, como la continuidad del neoliberalismo. Y eso fue lo que determinó en realidad la definición del PT y de Lula de apoyar a los Kirchner, a quienes conocían bastante poco. Y bueno, los como nosotros también. Claro, y como los Kirchner conocían bastante poco a Brasil y bastante poco a El lo mundo. que era el PT. Entonces, bueno, ahí se fue creando una relación que se fue gestando con el tiempo, diría yo. ¿Quiénes fueron los actores de esa primera exploración? ¿Quién era la gente que hablaba? ¿Marco Aurelio García? Bueno, uno era Marco Aurelio, que cuando vino... Contá quién es Marco Aurelio. Marco Aurelio García fue un asesor de Lula cuando era presidente, con rango de ministro, porque estaba al lado de la oficina de Lula. Sigue siéndolo ahora con Dilma. Sigue haciéndolo con Dilma, sigue siendo una persona muy importante en el PT, y yo diría una persona influyente en la política internacional de Brasil en estos 12 años del PT. Sobre todo en la región. Sobre todo en la región, exactamente. Después, bueno, había otros interlocutores, pero no de esta envergadura. ¿Y por la Argentina? Y por la Argentina yo diría que se fueron creando. Lo cierto es que la primera reunión que tuvo Marco Aurelio cuando llegó acá y era Botafogo González el embajador, la tuvo conmigo en la Embajada de Brasil, donde me preguntaba cómo era Kirchner, quién era y toda esta cuestión de lo desconocido, cuando Kirchner tenía una medida, en el país lo conocía el 30%, y esto fue creciendo. Y a medida que se fue desarrollando la campaña, ellos lentamente fueron cada vez más dando el apoyo hasta que Kirchner gana la primera vuelta y el primer viaje que se hace a Brasil. ¿Vos viajas con él? Yo viajo con él, viaja todo un grupo de gente y se hace esa primera reunión. Esa primera reunión que se hace con Kirchner, ahí se definen algunos lineamientos básicos. Kirchner le dice, bueno, nuestro embajador en Brasil va a ser aquí el embajador Lolé, ahí me presentan. ¿Ahí te enteraste? No, yo ya sabía antes, sí. No, era un poco grosero hacerlo ahí. Ahí yo me entero de eso y bueno, en algún sentido
la relación la llevábamos desde la embajada, pero también desde la Cancillería, porque en ese momento, como fue designado el canciller Bielsa, Bielsa empezó a entenderse rápidamente con los actores de Brasil, y en eso era el caso de Amorín, que era el canciller. Contame cómo ves, qué significa el resultado, digamos, una Dilma Rousseff que hace una elección bastante más pobre de lo que se suponía. Sí. Si uno mira las estadísticas, es la peor elección del PT en los últimos 12 años. Y esta sorpresa de Aécio, que viene a ocupar el lugar del cambio, digamos, en lugar de Marina Silva, que era una especie de esperanza ambientalista, de regeneración política, de alguien que viene desde afuera de la partidocracia brasileña, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que jugaron varios factores. Uno, hay un factor desgaste del PT. Es natural el desgaste del PT en el ejercicio del poder. Lleva 12 años el PT. Hay sectores de empresarios paulistas, mineros, cariocas, que ven que ya hay un proceso que como que se está cumpliendo. Esto tiene una respuesta casi inmediata de Dilma, que es decir, voy a cambiar el ministro de Economía, lo cual es muy arriesgado, porque decir en plena campaña que va a cambiar el ministro de Economía sin saber el que viene, bueno, eso no es una actitud de fortaleza, es una actitud de debilidad, a mi entender. Más allá de la falta de consideración por el ministro de Economía, que quedó que sigue estando en ahí. terapia intensiva esta hora, claro. Que está ahí. O sea que esto es una muestra de debilidad, no de fortaleza. El segundo punto, creo yo, que el marketinero que lleva la campaña del PT, que es João Santana, a quien conozco y reconozco sus aptitudes. Trabajó para Duhalde en el 99. Trabajó para Duhalde, trabajó para De la Sota también. Conoce bien la Argentina, nos conoce muy bien, pero realmente acertó en algunas acciones muy crueles, como que fue, al venir la avalancha de Marina Silva, él la paró de la manera mejor y más eficiente, denostándola por donde pudiera. Y para eso aprovechaba los minutos que tenía por televisión. Que son muchos. Que son muchos, y Marina Silva no tenía ninguno. Son 12 minutos del PT contra 2 minutos Exacto. de Marina Silva. Y la tercera razón por la cual, respondiendo a tu pregunta, creo que en Brasil hay una necesidad de reconstruir un sistema también. Y un sistema que tiene que ver con la oposición. Las oposiciones tienen que volver a los gobiernos para que la estabilidad de los procesos continúen. El proceso de Fernando Henrique vino el de Lula por 12 años y hay una sensación de que tiene que venir algo. Cuando cae Marina Silva, ¿quién emerge? Emerge Aécio Neves, que tiene... ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, he estado varias veces con él, tengo simpatía por él. Los diarios dicen el candidato conservador. ¿Es técnicamente un conservador Neves o es otra cosa? Porque Fernando Henrique no es un conservador, bueno, es un liberal republicano, pero muy modernista, muy progresista en muchos aspectos de la agenda pública. Cuando uno lee los diarios argentinos, por ejemplo, es cierto, a mí me llama la atención que hay una caracterización que no corresponde a la realidad. El PSDB es un partido progresista en Brasil. ¿Por qué? Porque tiene una visión social, es un partido socialdemócrata. Si algo más parecido al socialismo español que a un partido conservador clásico. Exacto, no tiene. Incluso los cuadros del PSDB son eso. Muchos cuadros del PSDB tienen simpatía en muchas cosas por el PT y viceversa. ¿Por qué? Porque se han alimentado en alguna etapa de sus vidas, sea en la universidad, en la actividad política, en común. O sea que yo creo que es una simplificación. Te quiero hacer dos preguntas más. Sí. Una muy rápida. Sí. ¿Qué pensás que va a pasar al final? Bueno, yo Faltan 3 semanas. Creo que hay que mirar qué es lo que va a pasar estos próximos días. Creo que Aécio Neves tiene una ventaja, que tiene postura presidencial. Un candidato tiene que tener postura y ambición. Y él tiene las dos cosas, pero además tiene tradición también, porque su abuelo fue presidente. Claro, sí. Y él estaba al lado de él. O sea que, gobernador mucho tiempo, el abuelo de Minas Gerais. Y tuvo 2 gobernaciones muy exitosas, Carlos. Él, muy exitosas, se fue con el 90% de aprobación. Vamos, ahora nos quedamos acá. Sí. Demos como hipótesis, totalmente como hipótesis, que gana Neves, que no gana Dilma. Porque si gana Dilma, más o menos podemos imaginarnos qué va a pasar. ¿Qué pasa si gana Neves?
no para Brasil, qué pasa para la Argentina y qué pasa para la región. Bueno, ¿Qué pasa para Venezuela? ¿Qué sucede con Colombia? Yo creo que en la región, obviamente, un triunfo de Neves genera un cambio. Un cambio que significa lo siguiente. Vamos a replantearnos lo que hemos hecho estos últimos 15 años. Por ejemplo, Mercosur. ¿Qué estamos haciendo con Mercosur? ¿Por qué los paraguayos no están de acuerdo con el Mercosur? La entrada... Hoy ya Mujica dijo, me quiero quedar, pero la verdad que no, muchos incentivos no tengo. Claro. Después hay otro tema, las relaciones globales. Brasil está en los BRICS, el resto de los países no están en los BRICS. Tenemos vínculos con China en la mayor parte de los países. Hay que replantearse qué es lo que vamos a hacer en América del Sur con China. Como dijo Mujica, no sea que en el futuro extrañemos a los gringos. Sí, eso dice Mujica. Padura dijo, el poeta cubano hace poco declaró acá, no sé si ustedes lo recuerdan, le preguntaron ¿qué opina usted del régimen chino? Dice. Y bueno, yo opino del régimen chino que tiene lo peor del comunismo y lo peor del capitalismo. Entonces, se ve que les perdonaron la deuda. Cubano, Antes no lo decía, cubano, claro. Entonces la pregunta que uno se hace, nosotros le comprábamos a Brasil lo que le compramos a los chinos y Brasil le compraba a la Argentina lo que está comprando los chinos. ¿Por qué no nos ponemos a poner de acuerdo qué vamos a hacer Argentina y Brasil? ¿Por qué es bueno el déficit con China y es malo el déficit con Brasil? ¿En qué escenario internacional? ¿Quién lo está discutiendo hoy en el gobierno? Nadie. Esto no se discute nadie. Esto no se discute nadie porque hay ciertos acuerdos o atajos económicos a la cual la Argentina, por lo que ustedes dijeron en el primer bloque y tu introducción, que aceleradamente están buscando un atajo donde colocarse. Y China juega un lugar ahí. Pero estratégicamente tenemos que saber dónde estamos parados. Y tenemos que saber lo siguiente. Tu teoría es que estamos condenando una política económica de largo plazo a ver si viene el cheque chino. ¿Te Exactamente. Y en Brasil están mirando a Estados Unidos los empresarios, están mirando al mundo global, están mirando una inserción mucho más abierta que cerrada. Y esto es un desafío para el PT, es un desafío para los próximos gobiernos de la Argentina. Bueno, te comprometo a venir cuando conozcamos el resultado final de la carrera. Con mucho gusto. Muchas gracias, Poli. Muchas gracias. Y seguimos ahora con Odisea, vamos a los tweets, vamos a la década hablada, vamos al Museo de la Década Ganada y, por supuesto, una larga conversación que nos debemos con Pancho Olivera sobre lo que está pasando en el mundo empresario. Ya volvemos. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín.
Y la política puede carecer de cualquier condimento, de cualquier factor, de cualquier característica, menos de la crueldad. Casi es imposible pensar política sin crueldad, lamentablemente. Y si no, miren esta escena. Dólar contado con liqui, dólar oficial, dólar MEP, dólar ilegal o blue, como lo llaman. Y cuando vamos, porque comenzamos a averiguar, cuando vamos a las operaciones del mercado de contado con liqui, para que ustedes tengan una idea, es un tema árido, pero los argentinos lo tienen que saber. Están presionando sobre el tipo de cambio para que haya la devaluación. ¿Saben para qué? Para licuarle los convenios colectivos de trabajo que ustedes lograron con el aumento de más del 30%. Por un lado. Y por el otro lado, ¿había necesidad de llevarlo a Fábrega a aplaudir su propio fusilamiento? ¿Llevarlo al salón el día que lo iban a degollar? Se necesita tanto, se necesitaba tanta sangre para apagar tanto fuego. Vamos ahora al Museo de la Década Ganada, que justamente lo vamos a incrementar con un homenaje a los caídos en combate. A la cabeza de todos del cuadro de honor lo tenemos a Juan Carlos Fábrega y después tenemos otros grandes protagonistas de esta década como Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Barisat, Granero, bueno, Bielsa, Tayana y por supuesto Guillermo Moreno. Todos amigos de Néstor a los que Cristina fue sacando del cuadro. El último es Fábrega. Y un gran signo de interrogación. ¿Quién es el que vendrá? Lo vamos a conocer enseguida porque en este momento el gobierno está devorando sus recursos humanos de manera más acelerada. Por ahora dejamos a estos personajes, que son 10, en el Museo de la Década Ganada y vamos a los tweets de la semana. Esta vez vamos a innovar porque vamos a mostrar tweets incógnitos, tweets desconocidos, porque son tweets que en general, nosotros tenemos, como ustedes saben, un top 5 que esta vez es de 4, son tweets que aquel que los emitió después los borró. Pero hay una cuenta en Twitter muy interesante que se llama Tweets Borrados. Y esa cuenta nos muestra, por ejemplo, los tweets del nuevo director del Banco Central, Pedro Vizcay. Para que ustedes sepan, Pedro Vizcay, el antecedente más notorio es que es uno de los que le tiró huevos hace más o menos 3 semanas a Domingo Cavallo en la Universidad Católica. Bueno, hizo ese mérito y ahora lo llevan a manejar la política monetaria con el doctor Alejandro Vanoli. Bueno, Vizcay borró todos los tweets que tenía en la cuenta y acá tenemos uno de los que borró. Cavallo vendepatria, endeudador sistemático, el miércoles te escrachamos públicamente. Era en las cosas en que se entretenía antes de estar abocado al problema del dólar. Segundo tuit borrado, le pone el dueño de la cuenta, aguante Garbarino, porque es un tuit de Mauricio Macri que dice, lo que hicieron con Frávega no tiene nombre. Y no tiene nombre, es Fábrega, no Frávega. Tweets borrados, uno de Víctor Hugo Morales, que seguramente no lo borró, pero va bajo la consigna un clásico, no nos cansamos, dólar blue, dólar ilegal, dólar cocaína, que es el de Vanoli, y Víctor Hugo Morales que dice, no creo que pierda dinero. Tengo fe respecto a que el dólar termine en una cotización muy parecida a lo oficial actual. Este hay que guardarlo, ¿no? No sabemos cuándo va a terminar en una cotización tan parecida. Y el último, que es, yo creo, un tuit zen, de muy difícil interpretación, bordea la mística, y es de Luis Delía. Dice, hay muchas cosas que aunque sean ciertas, nunca van a poder demostrarlas, a pesar de que gasten fortunas en investigarnos. Sí, es una verdad misteriosa, el santo grial de Delía que habrá que seguir indagando porque aunque sea cierto nunca lo vamos a descubrir.
Pancho. ¿Cómo andás? Mucho trabajo esta semana, ¿no? Sí, todos. ¿No? ¿Está divertido? Y está entretenido. A ver. Sí. Bueno, vos nombrabas hiciste recién... una nota muy interesante, especialmente interesante, el sábado, sobre los bancos. Los bancos, Fábrega, los antecedentes de las investigaciones de Vanoli. ¿Cuándo empezó Vanoli a serrucharlo a Fábrega, a tu juicio? Con informes demostrando que Fábrega era parte del complot. Hay un día que es fundamental, que todos lo vivimos como una bravuconada de Kicillof, que es el día siguiente de la devaluación, cuando él acusa al HSBC y a Shell de haber conspirado contra la Argentina y de haber, de alguna manera, impulsado la devaluación. Sí. Ese día parten 4 órdenes para investigar a los bancos, a la FIP, a la CNB, a la Procelac y a una entidad que, al parecer, según el Ministerio de Economía, se demoró, que era el Banco Central. Ajá. Ese día... Estamos hablando del 20 de enero 24 de este año, enero. 24 de enero. Ese día hay un quiebre fundamental. Como a Fábrega le fue medianamente bien en ese cortísimo plazo, ganó una paz cambiaria de 4 o 5 meses, fue un obstáculo. Cuando vos decís salió una orden, es del Ministerio de Economía. Claro. Sí, que hoy o de es... la presidenta. Sí, que hoy es lo mismo, ¿no? Ahí la gran virtud de Axel Kicillof es el hombre que habla con Máximo, ¿no? Esa es un poco la llegada que tiene. Cosa que no consiguen muchos. Ese día... O sea, detrás de todo esto vos creés que hay una influencia muy determinante de Máximo. Sí, no es que lo crea yo. Yo hablo con gente del entorno que me dice eso. Digamos, que ¿no? Máximo está detrás en el fondo de la política monetaria y cambiaria de la Argentina. Sí, del cristinismo más radicalizado, digamos, ¿no? Para hablar en términos más generales. Bueno, entonces Fábrega, de alguna manera, como tuvo un relativo éxito hasta mitad de año, que el dólar, sobre todo las cotizaciones informales, no se despegan, aparentemente fue como un escollo para esa estrategia, que se retoma cuando la cosa empieza a complicarse, ¿no? Entonces, el tema, la sospecha de que él jugaba a favor de los bancos pasa a ser la justificación. Pero como vos decías al comienzo, en realidad lo que pasó es que lo que siente Kicillof es que él tiene que tener todas las patas del sistema para que funcione. Si no, siempre le va a echar la culpa a alguien. En este caso, fue Fábrega. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que pasó. Por eso es que ahora hay muchos bancos que están preocupados. No tanto por la parte normativa, que puede tener que ver con los encajes, si los suben, no tanto, o las tasas. Temen la mancha venenosa. Y no, ¿sabés qué temen? La cuestión personal. A eso voy. Claro. ¿No? La persecución. La persecución, porque en el caso... Sí, porque es un método, no es un método que tranquilice demasiado que la presidenta te nombre con nombre y apellido como parte del problema en un discurso, ¿no? Bueno, ella hace gala de eso, dice, yo dije que iba a hablar con nombre y apellido. Exactamente. Hoy los banqueros hablan de miedo a la regulación. En el fondo, en muchos casos... Es miedo a que los nombren. Sí, que los nombren y que los investiguen. En algún caso podrán tener razón, pero lo que es cierto es que hay un método en este tema y que seguramente va a tener alguna implicancia hacia el futuro. A ver, describe el método. ¿Cuál va a ser el método? Por empezar, todo este equipo económico se ha pasado los últimos meses investigando las operaciones con dólares, ¿no? En su momento, el año pasado, se hizo con empresarios, le tocó a Midlin, el de Denor, Pampa Energía, le tocó a Ernequian en su momento. Cada uno por su lado... estuvo ahora, se ve que lo indultaron porque estuvo con la presidenta. Bueno, cada uno por su lado, fue arreglando sus asuntos, como en general hacen los empresarios, ¿no? Sí. Ahora, ¿vos pensás que Vanoli tiene el rechazo de todos los empresarios argentinos? Bueno, ahora que es presidente del Banco Central, creo que debe haber cosechado muchas adhesiones, porque el empresariado argentino, o muchos empresarios argentinos, son muy prebendarios, ¿no? Yo te cuento algo que pasó hoy en la UBIA, hubo una discusión y dijeron, ya que llega Vanoli, vamos a pidieron una reunión con Vanoli y un almuerzo con Kicillof, vamos a pedir justamente que vuelvan los créditos productivos, que es una línea de crédito que está parada. ¿Qué es regalar la plata? Claro, que se cobraban, era el 5% de la cartera de los bancos y se daba a las empresas para producción creo que la tasa llegó a ser del 17%, que era muy bajo en un país con arriba del 30% de inflación. Sí, es perder plata. Entonces, ahí vas a tener una decisión interesante los empresarios, que no la tenían en cuenta hasta ahora, ¿no? Los observadores. Los que dicen, bueno, que cumplan su palabra. Exactamente. Entonces, seguramente vas a tener gente golpeando la puerta,
pidiendo... Bicentenario para todos. Exacto, o el nuevo Banade. El nuevo digamos, Banade, que es el gran sueño de muchos empresarios argentinos. Bueno, Exactamente. muy interesante. Y hoy se discutió eso. Hoy se en la discutió UIA. eso y se pidieron 2 reuniones, una con Banoli y otra con Kicillof. Pancho, Bueno, momento whisky. momento whisky. Muy interesante. Y ya que hay tanto complot en marcha, me parece que tenemos que ir a nuestro generador automático de enemigos, que nos lo prestó por una hora Zanini, como siempre. Es una gentileza que tiene con el programa. Y vamos a ir a la primera bolilla. La primera bolilla es... A ver. Tenemos ahí esta cámara. El 10. Sedimentos. Empezamos complicados hoy. Sedimentos. Es más para Capitanich, ¿no? Más para Capitanich, sí. Es más para una retórica... No tanto Zanini, ¿no? Cientificista, sí. Ahí vamos. Ahora vamos con el número... No, de nuevo 10. Wino. 10 hoy, ¿eh? Entonces, sedimentos... especuladores. Perfecto, ¿eh? Sedimentos especuladores. Le estamos dando letra a Coqui para mañana. Mañana a la mañana. Y el 6. Sedimentos especuladores. ¿Cuál es, Pancho? Imperialistas. Perfecto. Imperialistas. Perfecto, perfecto. Es el tema en el que estamos esta semana. Sedimentos especuladores imperialistas. Ya que se habla de sedimentos, probablemente sea abajo de Obama. En este caso, haya un complot que surja de abajo, ¿no? Porque claro, porque es sedimentario. Exactamente. Claro, sí. Bueno, Pancho, nos veremos la semana que viene o la otra. Vamos a seguir de cerca esta odisea. En la próxima semana ya vamos a estar seguramente con Nico y con Carola, los dos en Estados Unidos. Nico viendo mucha gente allá, de la cual de alguna nos contará, sí, claro, y en otra hará como Delía, guardar el secreto. Nos vamos escuchando a Carola. Que tengan una muy linda semana. Nos vemos el martes que viene. Buenas noches. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you, turning in circles. Confusion is nothing new. Flashback to warm nights almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead, and you're calling to me. I can't hear what you say. You say, go slow, I fall behind the second hand unwind.